del origen de Roma, de sus principales, ¿verdad?, autoridades, ¿no es cierto?, de las clases sociales o grupos sociales que componían esta sociedad, etcétera. En primer lugar, hay que decir que la civilización romana surgió en el año 753 a.C., como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber, de la actual Italia. Roma se convirtió en una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. De hecho, yo diría la más exitosa de la historia. Territorialmente, por ejemplo, superó a Egipto, ¿ya?, a Mesopotamia, ni hablar de Grecia, porque Grecia, si bien tuvo un poder militar en un momento dado, pero su falta de unidad política atentó para que los griegos construyeran una estado homogéneo, ¿ya? De hecho, no se puede hablar de Grecia como dijimos en su oportunidad. Roma sí, ¿ya? Sí, tenía, ¿verdad?, esa instancia. El gobierno romano se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que justifica su incesante actividad bélica. Sin embargo, logró mantenerse en potencia por su capacidad estratégica para establecer alianzas. A diferencia de los griegos, que excluían a los extranjeros y sometían a los pueblos conquistados, Roma los incorporó a su sistema político-social y le otorgó ciudadanía romana, aunque no todos, ¿ah? Eso hay que precisar. No todos los miembros del Imperio Romano fueron ciudadanos romanos, ¿ya? De hecho, hubo regiones que se sometieron con más facilidad y de manera más obediente a Roma, ¿ya? Pero hubo otras que no, que fueron rebeldes, ¿verdad? Y que Roma le aplicó severos castigos. De hecho, hubo pueblos y ciudades absolutamente exterminados por los romanos. El mayor caso, ¿verdad?, la ciudad griega de Salónica, ¿verdad?, que el ejército romano mató a todos sus habitantes, como escarmiento, ¿verdad?, ante una rebelión. Ahí tenemos dos construcciones que existen en la actualidad, pero de origen romano. Estos famosos puentes con arco, ¿verdad?, ahí en la izquierda, sobre el río Tíber, este es el Tíber, ¿cierto?, que pasa por el centro de Roma, en la actualidad, y tenemos anfiteatros y una vista, ¿no es cierto?, de Roma en la actualidad. De hecho, en Roma coexisten una Roma antigua, ¿verdad?, de otra época, que es el resabio, ¿no es cierto?, del imperio, de la monarquía, ¿no es cierto?, y de la República Romana, y también una Roma, por así decirlo, moderna, que data más bien de la República Romana en tiempos del siglo XIX en adelante, ¿ya? De la unificación de Italia, siglo XIX en adelante, ¿ya? Ahora, ¿cómo se originó Roma? La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años, hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma, ¿ya? Continuaron expandiendo su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio, ¿ya? O sea, Roma nace en torno al siglo VIII, ¿verdad? Antes de Cristo, ciertamente, ya, sí, entonces sigue años 800, ¿verdad?, antes de Cristo. Es una cifra calculada, entre paréntesis, ¿eh? Pero cuando Roma se transforma en ciudad, fue justamente con la llegada y sometimiento a los etruscos, que transforman Roma casi de una aldea, como era antes, a una ciudad. La base de Roma, la Roma antigua, legendaria, etcétera, era el pueblo de los latinos, ¿ya? Pueblo de origen indoeuropeo, ¿verdad?, nómada, que después se transforma primero en pastores y después en agricultores, y que había formado el primer núcleo de la ciudad. En ese tiempo, en torno al río Tíber, habían 7 colinas en el valle del Lacio. Por eso uno de los clubes de fútbol de Roma es el Lazio, ¿no es cierto? Bueno, y la región también, de Lacio, Latium en latín, de ahí debería latinos. Y esta gente, ¿verdad?, pobló estas colinas generando aldeas. Fueron los etruscos que los invaden, ¿cierto?, los someten y transforman a Roma en una ciudad. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., ¿ya?, quienes fueron abandonados por su padre en una cesta en el río Tíber, pero una loba los rescató. Llegada la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon.
Rómulo, dice la leyenda, mata a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. La bautizó Roma, Nicotris Perezoso, como homenaje a sí mismo, a su nombre, ¿ya? Bueno, hay que decir más cosas en todo caso. Rómulo y Remo eran hijos de la princesa latina Rea Silvia, que ella es seducida por el dios Marte. Esto es leyenda, ¿va? Y producto de esta seducción, de estos amoríos, ella da a luz después a los gemelos Rómulo y Remo. Pero ocurre que el tío de esta princesa, el rey Ascanio, ¿verdad? A él le predicen que estos gemelos, cuando crezcan, le van a quitar el poder. Entonces el tío, ¿verdad? Villano en este caso, ordena tomarlos a los niños, los bebés, y matarlos. Pero como es un tópico que se repite en varias leyendas, ¿verdad? De la antigüedad, eh, le da mucha pena matarlos por su propia mano, ¿verdad? Y los deja en un canastito en el río Tíber. Quiso la diosa Fortuna, ¿no es cierto?, que este canastito fuera arrojado hacia una orilla, y cuando una loba que había perdido, dice la leyenda, sus lobernos, estaba tomando agua, los niños por instinto se acercan a las tetillas de la loba, a las mamas de la loba, ¿no es cierto?, y le succionan su leche, que todavía tenía, ¿verdad? Y ella por instinto materno no los devora, ¿no es cierto?, y los amamánticos hasta los cuidó. Bueno, unos pastores vieron eso, rescatan a los niños y se los llevan, ¿verdad?, a su comunidad, ¿verdad? Los niños crecen, pensando que son pastores, se forman líderes, jóvenes apuestos, ¿cierto? Rómulo de cabellos oscuros y Remo de cabellos más claros, dice la leyenda, y de eso se le aparece el dios Marte. Ahora uno cabe a pensar, bueno, ¿por qué esperó tanto para aparecerse? Bueno, la idea es que se le aparece, ¿no es cierto?, y se reconoce como su padre, así como Darth Vader, ¿verdad? Yo soy tu padre. Bueno, le dice, yo soy padre de usted, ¿verdad? Y le encomienda la misión de justamente destronar a este rey malvado, ¿verdad? Etcétera. Ya, pues la cosa está de que lo hacen, expulsan al rey, y ahí es donde viene el problema. Llega, ¿no es cierto?, en un momento dado, el Rómulo toma un asadón y hace un perímetro en el suelo, ¿verdad? Y dijo, este va a ser el futuro perímetro donde se va a fundar la ciudad. Y dice, así en tono amenazante, y nadie puede cruzarlo sin mi autorización. Y Remo, su hermano, queriendo un poco burlarse de este golpe de autoridad de su hermano Rómulo, ¿verdad? Ante la vista de él y ante las risas, eso fue el problema, digamos, de todo el resto, él llega y salta el perímetro. A lo cual Rómulo no lo puede soportar, ¿verdad? Toma el mismo asadón que había trazado el perímetro y lo mata. Entonces, claro, esto es leyenda, ciertamente. En el fondo, esta leyenda quiere instalar la idea, ¿verdad?, que a Roma no puede ser invadida. Esa acción de Remo, perdón, de saltar el perímetro sin autorización de Roma, en el fondo es como la personificación del intento de otros pueblos de atacar y someter a Roma. Eso es un poco el sentido de la leyenda. Ahora, la monarquía romana, que fue el primer sistema, ¿verdad?, de gobierno, bueno, este sistema tuvo 6 reyes aproximadamente, 3 latinos y 3 etruscos, ¿ya? Y después viene la República Romana, que vamos a ir detallarlo con más precisión. Bueno, los historiadores reconocen 3 etapas en el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en la historia de la civilización, que logró afianzarla como potencia dominante y más tarde consolidarse como un imperio romano. Las 3 etapas, según su tipo de gobierno, fueron, ya, primero la monarquía, ya esto fue del siglo VIII a.C. al siglo VI después de Cristo. Fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercieron el poder reyes romanos o latinos y los etruscos. Lo que pasa es que el último de estos reyes etruscos, llamado Tarquino, que la historia lo conoce como Tarquino el Soberbio, fue un rey bastante tiránico, especialmente con los latinos. Entonces cuentan, ¿verdad? Esto ya es más historia más que leyenda. Cuentan, ¿no es cierto?, que hubo un jefe ilustre de los latinos, ¿verdad? Cayo Junio Bruto, ¿cierto? Cayo Junio Bruto. Él, a su hermana específicamente, es mancillada, violada, con todas sus letras, ¿verdad?, por el hijo de Tarquino, del rey. Entonces ella se quita la vida, ¿cierto? Con un puñal se quita la vida,
porque no pudo soportar tal afrenta. Pero antes de morir en su agonía, le pide a su hermano, Cayo Junio Bruto, ¿verdad?, que vengara su muerte y la acción horrible que ella fue objeto, ¿ya? Entonces cuenta la historia, digamos, que Cayo Junio Bruto toma un puñal, lo empapa en la sangre de su hermana fallecida, ¿verdad? Y le dice, hermana, por tu sangre que te voy a vengar. Bueno, y él justamente lideró el complot, porque fue una conspiración, ¿no es cierto? Y eh, etruscos son expulsados, los reyes etruscos son expulsados, ¿ya? Y ahí empieza la República, que es el segundo periodo que está ahí, ¿no es cierto?, en rojo. La República del siglo VI antes de Cristo al siglo I después de Cristo, ¿verdad? Hace 7 siglos, comenzó con la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquistas, como las guerras púnicas que tuvieron lugar en Roma y en Cartago. De hecho, Cartago fue la potencia más importante dentro de la historia romana. De hecho, Cartago invadió Roma. Y Aníbal, el jefe cartaginés, ¿verdad?, llegó hasta ahí, hasta la puerta de Roma, ¿ya? Ahora, Roma triunfó en la última batalla, y eso le implicó el triunfo, ¿no es cierto?, de la guerra misma, llamadas guerras púnicas. Guerras púnicas. Y de hecho, el territorio de Cartago fue incorporado a Roma, ¿ya? Y gracias a ese triunfo, Roma se convirtió en la primera potencia del mar Mediterráneo, ¿ya? Eh, y ahí va a surgir fuertemente, ¿verdad?, con todo su esplendor y también con sus defectos, la figura de Julio César, a quien muchos llamaban dictador. Ya, aquí quiero hacer una pequeña aclaración de tipo histórico-jurídica. En ese tiempo, decir dictador, ¿verdad?, la dictadura era una magistratura romana, que eh, se concedía cuando la patria estaba en peligro de un ataque extranjero, ¿ya? Entonces a un cónsul, a un general, ¿verdad?, etcétera, se le eh, daban todos los poderes del Estado para que hiciera frente al peligro. Podía restringir libertades, ¿verdad?, reclutar, disponer de los fondos públicos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y bueno, y la verdad es que tenía un plazo de 6 meses. O sea, la dictadura, ¿verdad?, como institución romana, legal en su origen, ¿no es cierto?, hasta podía estar hasta 6 meses en el cargo. 6 meses. Y tenía que entregar el poder. Y de hecho, el mejor caso de dictador legal, por así decirlo, fue Marco Porcio Cincinato, ¿ya? Que también, pues, fue el mismo caso. Roma estaba en guerra muy peligrosa con un pueblo, ¿verdad?, enemigo, y el Senado romano le ofrece la dictadura a Cincinato para que haga frente al peligro. Cuando el peligro terminó, ¿verdad?, son derrotados los enemigos, Cincinato entrega el cargo y se fue a su campo a arar la tierra, porque él era un campesino, un asentado de origen, ¿ya? Bueno, Julio César, que fue declarado dictador, después él se autoproclama, con el apoyo del ejército, ¿verdad?, dictador vitalicio, como sale ahí, dictador vitalicio. Y ahí se produce su muerte, a Julio César lo asesinan, ¿no es cierto? Eh, Senadores, ¿verdad?, le hacen una emboscada ahí en el Senado romano y lo matan. Pero esa acción de matar al dictador, ¿verdad?, que prácticamente era un monarca. Incluso hay autores que dicen que en realidad Julio César fue el primer emperador, no Augusto, como siempre se señala. Bueno, eh, después, ¿no es cierto?, de Julio César, ¿verdad?, la República Romana no resurge. Al contrario, los partidarios de la República no se organizaron, ¿verdad?, no estaban como a la altura de los jefes del partido rival, sea Octavio, Marco Antonio, ¿cierto? Y van a perder la guerra civil, ¿cierto? Y posteriormente, el partido de César, que triunfa, ¿verdad?, contra sus adversarios, también se divide, ¿ya? Y se produce una lucha entre Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio apoyado por Cleopatra, la reina de Egipto, ¿cierto? Y Marco Antonio, ¿verdad?, el derrotado, la vida, ¿no es cierto? Y Octavio asume como primer emperador de Roma. Bueno, también Cleopatra, la pareja pareja de Marco Antonio y reina de Egipto, ¿cierto?, también se quitó la vida.
Bueno, con Octavio empieza formalmente el Imperio Romano. El Imperio Romano desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. ¿Ya? Fue el periodo caracterizado por un gobierno autócrata, ¿ya? Que recaía en una sola persona, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes ni mecanismos que lo regulen. Augusto fue el primer emperador de Roma, que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. Logró establecer cierta paz interna, pero padeció constantes enfrentamientos fronterizos. Sin embargo, logró expandir el imperio hacia las regiones vecinas. Tras su muerte, en el 14 después de Cristo, el Senado le otorgó el reconocimiento de divinidad, ¿verdad? Eso se denominaba en esa época apoteosis. Y fue sucedido por Tiberio, su hijastro. ¿Ya? O sea, la primera dinastía que gobernó durante el Imperio Romano, ¿verdad? Fue la dinastía Juliana o Claudiana, también se llama de dos formas, que está compuesta por Augusto, el primero, Tiberio, el segundo, Calígula, el tercero, Claudio, el cuarto, y Nerón, el quinto. Y ahí con Nerón, ¿verdad? Que muere sin dejar descendencia, se termina la dinastía heredera de Augusto o de Julio César. ¿Ya? Ya en ese tiempo ya se están mostrando grandes decadencias de la moral romana, ya en esa primera dinastía. Y dos ejemplos, pero fatales de lo que estoy hablando, Calígula y Nerón. Claro, estos emperadores, ¿verdad? Cometieron una gran cantidad de crímenes en sus cargos, ¿verdad? Y en el caso de Nerón, las primeras persecuciones con resultado de muerte de los cristianos datan de ese imperio, de ese gobierno, ¿ya? Ese tiempo, ojo, ahí también hay un error histórico que cometen varias películas. Colocan, por ejemplo, a Nerón en el circo romano, en el Coliseo. No, el Coliseo es posterior, ¿ya? El Coliseo de los tiempos de Marco Aurelio. ¿Ya? En tiempo de Nerón no existía el Coliseo, sí existía el hipódromo. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes vio alguna vez, siempre la dan para Semana Santa, la película Ben-Hur, ¿verdad? En donde en escena donde están dando una carrera de carruajes en torno a un círculo, ¿sí? O un óvalo. Bueno, eso es el hipódromo, eso sí existía en tiempo de Nerón, ¿ya? Pero el Coliseo romano es posterior, ¿ya? Ahora, ¿en qué consistía la economía romana? La economía de la civilización romana se estableció como un sistema de intercambio y comercio comunitario. Todo tipo de bienes comerciales y productos agrícolas, ganaderos y diversos servicios se utilizaron como medio de intercambio. La actividad agrícola, la explotación de esclavos y el comercio fueron las principales fuentes productivas, ¿cierto? La agricultura requería del trabajo de una gran cantidad de esclavos para producir a cualquier escala. Claro, decir, ¿no es cierto?, la agricultura como actividad masiva de sobrevivencia del Imperio Romano prácticamente no podía funcionar sin la esclavitud. Claro, porque piensen ustedes que estamos hablando de un imperio, no estamos hablando, por ejemplo, ya de la economía de una ciudad, ¿se dan cuenta? Entonces, lamentablemente, era necesario, muy necesario, el, el reclute o captura, ¿verdad?, de prisioneros de guerra para convertirlos en esclavos. Los agricultores podían donar al gobierno las cosechas excedentes, en lugar de abonar los impuestos públicos. Esto consistía en modestas valuaciones que aplicaban sobre la tierra, el hogar, otros bienes, los esclavos, animales, artículos personales y riqueza monetaria. ¿Ya? Eso eran los agricultores, ¿cierto?, que con el tiempo llegaron a ser un importante grupo social y de presión política sobre Roma. ¿Cierto? Bueno, también un factor clave para el Imperio Romano, para que el Imperio Romano pudiese avanzar con sus conquistas, fue asegurarse que las provincias produzcan granos. Egipto, Sicilia, Túnez fueron las principales regiones productivas que enviaban los granos a Roma y luego desde el puerto del río Tíber, ¿verdad?, se distribuían a todo el imperio. Es decir, los romanos eran muy exigentes en ese sentido y, claro, exigían, valga la redundancia, que las provincias romanas enviaran estos productos a la capital. Y de ahí ellos distribuían el imperio. Hacían como un doble recorrido en ese aspecto, ¿ah? Pero preferían hacer eso. ¿Por qué motivo? Para evitar, ¿verdad?, generar poderes paralelos con autonomía aparte de Roma.
Claro, porque perfectamente, no sé, pues, las provincias entre ellas podían enviarse productos alimenticios, por ejemplo, granos, trigo, cebadas. Pero la verdad es que preferían hacerlo así, ¿ya? Que cada provincia tiene que verle a Roma, el producto, ¿verdad?, más importante de su agricultura. Y los romanos después distribuían. Ahora, el comercio de bienes se realizaba a cambio del trueque de otros bienes o a través de un sistema de monedas de latón, bronce, cobre, plata, oro, acuñadas bajo estrictas reglas de pesos, tamaños y valores. Las monedas romanas resultaron populares y se podían encontrar en diversos puntos de la región, incluso en la India. ¿Ya? Los romanos no tuvieron contacto directo con los indios, me refiero a indios de la India, ¿no? No tuvieron contacto directo, pero lo hicieron sí a través de los egipcios, porque los egipcios sí tuvieron contacto con los indios, ¿ya? Eh, a través del Mar Rojo. Entonces, por eso es que había como esa suerte de comercio indirecto con esa latitud. Y ahí al lado, ¿verdad? O abajo, mejor dicho, es un barco de guerra, un trireme, de origen, el modelo del trireme, es decir, un barco con 3 filas de remeros, ¿no es cierto? Era de origen griego. Pero después los romanos le hicieron un cambio y le agregaron 2 filas de remeros más. Y ahí surgen los quinquirremes, que eran más veloces, ¿no es cierto? Pero que también tenían el mismo defecto o debilidad de los trirremes. Obviamente, al ser propulsados por fuerza humana, ¿verdad? Evidentemente no podían cubrir distancias demasiado largas. Estaban concebidos en el fondo para viajes en el Mediterráneo. Eran barcos de viajes más bien interiores, ¿cierto? Mediterráneo fundamentalmente. Ya más que ese era como el mar conocido en la época. Piensen ustedes que el Atlántico se conocía en las costas nomás, de la parte norte de España, la Galia, lo que dice Francia, ¿verdad? Y para de contar, era muy poco lo que se conocía del Atlántico. Si incluso en tiempos ya modernos, todavía se le seguía llamando el mar tenebroso, por esta creencia, ¿no es cierto?, que como que la Tierra se acababa en el Océano Atlántico, ¿se dan cuenta? Por tanto, los buques romanos y antes griegos estaban concebidos para viajes al interior del mar Mediterráneo. ¿Ya? Por ahí tenemos, ¿verdad?, la sociedad romana. La sociedad romana se dividía fundamentalmente en dos grandes grupos sociales o estratos. Los patricios, ya ellos disfrutaban del pleno goce de sus derechos, participaban en el Senado y ocupaban altos cargos políticos y militares. ¿Ya? Los patricios eran fundamentalmente gente de estrato alto, ¿ya? Equivalente como a la aristocracia ateniense, es como más o menos como lo mismo, ¿ya? Ellos decían descender de un príncipe o héroe mitológico, y su nombre, Patricio, precisamente te doy un dato, Patricio, te da el curso, el nombre Patricio como grupo social romano, ¿verdad? Es que eran personas cuyas familias tenían un jefe familiar, el pater familias, que no necesariamente era el padre, podía ser el abuelo, ¿verdad? O un tío líder, ¿ya? Hombre generalmente, casi siempre, digamos. Y, y las personas que tenían esos paterfamilias conocidos, destacados, prestigiados en Roma, eran los patricios, descendientes de esos paterfamilias. Y al conjunto de estas familias, que reconocían a estos paterfamilias o padres de familia, a este conjunto se le llamaba la patria. La patria. ¿Ya? Conjunto de familias encabezadas por un paterfamilias. Esa era la patria, originalmente. Con el tiempo, la palabra patria, ¿verdad?, que era eso en un comienzo, el conjunto de familias nobles, ¿verdad?, de Roma, se empezó a aplicar, ¿verdad?, como sinónimo de país, nación, etc. ¿Ya? De ahí viene el nombre. ¿Ya? Ahora, frente a los patricios, o este grupo noble romano, ¿verdad?, estaban los plebeyos. Y aquí no hay que confundir lo siguiente, porque también ahí nos puede llevar equívoco. Miren, decir plebeyo en Roma no es decir pobre, no es decir pobre. Es decir, ¿no es cierto?, en plebeyo, más que pobre, era personas cuyo origen no era noble. Podía ser extranjeros, ¿verdad?
o de repente en plebeyo podía ser incluso descendiente de algún habitante originario de Roma, pero que no tenía cómo demostrar linaje o descendencia de un héroe mitológico, ¿ya? Ese es el plebeyo. Lo malo para los plebeyos, ¿verdad? Que durante gran parte de la historia romana estuvieron, ¿no es cierto?, privados de derechos políticos y civiles, por ejemplo, no tenían. Ya ellos no participaban en los comicios. Los comicios eran las asambleas que elegían a autoridades dentro de Roma, o sea, los comicios. No, pero los plebeyos no participaban en eso. No tenían ninguna, eh, por así decirlo, injerencia en el gobierno. Pasaron los años y a partir de varias guerras sociales, ¿verdad? Surgió el cargo de tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe, ¿no es cierto?, era un cargo político, ¿no es cierto?, que tenía como objetivo defender los derechos de los plebeyos frente a los patricios. Es el tribuno de la plebe, pero eso es una institución más bien tardía en la historia de la República Romana. Las instituciones republicanas más importantes, bueno, el Senado, que data del tiempo de la monarquía, ¿verdad?, los cónsules, los ediles, los cuestores, los ¿ya?, censores que hacían el censo, contaban, ¿verdad?, los nacimientos y las defunciones, tal cual como se puede hacer hoy día, llevar a una suerte de registro, como sería el registro civil hoy día. Esos eran los censores. Los ediles tenían que ver con un poco los servicios de la ciudad, ¿verdad? Fundamentalmente los servicios públicos, el aseo, el ornato de la ciudad. Esos eran los ediles. Por eso la palabra edil hoy día se asocia al alcalde. ¿Se dan cuenta? El cuestor era como un tesorero público. Tenía que controlar, proteger y administrar el tesoro público. El tema del cobro de impuestos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ahora, dentro de los plebeyos, en un grupo minoritario, también situamos los esclavos, pero no pensemos en los esclavos así de repente a partir de lo que nos enseñan o muchas veces nos proponen las películas, ¿ah? Porque a veces de repente son visiones un tanto equivocadas o exageradas. A veces los esclavos romanos, fíjense que hasta podían tener acceso a sueldos, a ahorrar. Sería impensable para un esclavo de tiempos posteriores. E incluso hubo esclavos romanos que se compraron a sí mismos, compraron su libertad, ¿ya? Eso es lo que se ve ahí acá, ¿no es cierto?, en la escala social romana, ¿verdad? Eran los libertos, que era un esclavo que, ya sea porque él se había liberado a sí mismo, ¿verdad?, ahorrando y juntando dinero para comprar su libertad, o un patricio, que era su dueño, le daba la libertad, a partir de algunos méritos personales, gratitud, ¿no es cierto?, etcétera. Esos eran los esclavos libertos. Pero a pesar de eso, a pesar de verdad que eran esclavos libertos, no tenían derechos ciudadanos, no podían participar, ¿verdad?, en ninguna de las decisiones importantes del gobierno. Y más arriba, ¿verdad?, está la plebe, y algunos plebeyos que se ponían bajo la protección de un patricio, se les llamaba clientes. Ese es el cliente en jerga romana, ¿va? Un plebeyo que se ponía bajo la protección de un patricio. Ese cliente sí tenía algunos derechos civiles. Los nobilitas, que estaban compuestos por patricios o plebeyos enriquecidos, que tenían más derechos civiles. Y por supuesto, aquellas familias ya de más alta alcurnia, cuyos jefes familiares, por derecho propio, increíble, por derecho propio, no se votaba, ¿ya?, eran senadores y administradores del imperio. ¿Se dan cuenta? Recordemos que el Senado, como institución, nace bajo la monarquía romana, bajo la monarquía. De hecho, fue la única institución que estuvo presente en las 13 formas de gobierno romano. El Senado nace con la monarquía, se mantiene con la república, ahí donde alcanza su mayor apogeo, y después el imperio, si bien es cierto, los emperadores no lo quitaron, digamos, pero ya tenía muchas menos atribuciones, muchas menos, las mínimas, diría yo. Incluso hubo un tiempo en el que el Senado funcionaba casi como una suerte de consejo municipal, que tenía que ver con la propia ciudad de Roma, como hoy día es un consejo municipal. Ya no tenía ese peso político más grande, ¿ya? Ahora, la arquitectura romana. Entre paréntesis, ¿hasta aquí alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿O algún aporte de más o menos de lo que he señalado? Que quieran mejor comentar.
Ahí es verdad la estrella positiva, en la 9, tenemos tal vez los ejemplos más notorios que más se le ha divulgado de la arquitectura romana. Ya la arquitectura romana de la época de la República resultó uno de los grandes aportes para las culturas posteriores, aunque esta civilización construyó más edificios civiles que religiosos. Se destacaron las obras de ingeniería como los acueductos, puentes, termas, calzadas, arcos y columnas conmemorativas. El Coliseo romano fue una de las construcciones más majestuosas de la antigüedad. La obra comenzó en el año 71 a.C. Los acueductos romanos permitieron abastecer de agua a las zonas urbanas. El cemento y el hormigón que empleaban en la mayoría de sus construcciones son la razón por la que aún hoy algunos edificios se conservan como el Coliseo y el Foro romano. El Coliseo era majestuoso, ¿eh? De verdad. Fíjense que el Coliseo incluso estaba diseñado para ir la arena del Coliseo, donde muchas veces los gladiadores peleaban entre sí, ¿verdad? O lo que nos muestran las películas donde murieron muchos cristianos, ¿no es cierto? Fíjense que a veces eso lo inundaban con agua, sí, y hacían y representaban batallas navales en el Coliseo. Eso como lo bueno, por eso que digo que era majestuoso. Como, ahora, lo malo, el lado B del tema, el anverso de la medalla, es que la gran mayoría de estos espectáculos eran muy violentos, extremadamente violentos. Entonces, evidentemente, el pueblo romano se acostumbró a que se le entregara entretención, pero a partir de prácticas inhumanas, como el caso de estas ejecuciones masivas, ¿verdad? La fiera, o combate a muerte de los gladiadores. ¿Ya? El gladiador era un esclavo. Podía comprar su libertad, claro, ¿cierto? Y de hecho, algunos gladiadores lograron después convertirse en dueños de escuelas de gladiadores, como está documentado. Pero la verdad es que lo más probable, el destino casi eh, obligado de un esclavo o de un gladiador, ¿verdad? Era la muerte. Era muy difícil que sobreviviera largo tiempo, ¿ya? Los acueductos romanos permitieron abastecer de agua zonas urbanas. El cemento y el hormigón que empleaban en la mayoría de las construcciones son la razón que ya leía, ya, o por eso se conserva el Coliseo y el Foro. Los arcos romanos que se empleaban en la construcción de puentes y grandes edificios resultaban un avance importante en la infraestructura debido a que permitían distribuir de manera uniforme el peso del resto de la estructura. Y ahí está, ¿verdad? O sea, el arco romano, ¿verdad? Por eso es que era tan equilibrado. Y de hecho en España, por ejemplo, hay distintos estos acueductos, porque tenían un nivel de equilibrio muy bueno, muchachos. Imagínate, han resistido temblores, ¿verdad? Terremotos, y muchos de ellos siguen en pie. Insisto, en España hay varios de estos ejemplos. Imagínense, ¿verdad? Esta es la base, estos arcos son la base, esta otra, ¿verdad? Van para arriba, y estos otros arcos más, o sea, son como 3 corridas de arcos sobre el río. ¿Se dan cuenta? Y acueducto porque por ahí pasaba agua, transportaban de un lugar a otro. Entonces era bastante avanzado para esa época, ¿ya? Ahora, la religión romana era politeísta y desempeñaba un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Adoraban a divinidades que eran protectoras de los hogares a las que llamaban lares. Lares. Es decir, cada hogar tenía como unos pequeños dioses y a esos pequeños dioses se les llamó lares. De hecho, después la palabra lar o lares empieza a evolucionar, ¿no es cierto? Y se transforma en sinónimo de hogar, otros lares, otro hogar, ¿ya? Pero originalmente era eso, como pequeñas divinidades que vivían en cada uno de los hogares. Generalmente estas divinidades representaban a antepasados, ¿eh? Antepasados. Mire, me voy a valer de una escena de Gladiador, cuando en un momento dado, ¿no es cierto? Antes de llegar al destino, encontrar a su familia muerta, ¿no es cierto? Máximo les reza como unas estatuillas chiquititas, y les prende unas velas así, y le dice, Padre mío, Madre mía, protege a mi familia, le dice, protege a mi familia, ¿ya? Bueno, eso que estaba rezando ahí Máximo son los lares. Esas son las verdaderas divinidades del romano común. Ahora aquí vamos a nombrar una lista de dioses, pero hay que decirlo, esta lista de dioses fundamentalmente eran dioses que surgieron por influencia griega,
¿ya? Por influencia griega. El dios más importante era Júpiter, rey de los dioses, que junto a su esposa Juno, la diosa del cielo, gobernaban al resto de las deidades. O sea, Zeus griego era a Júpiter romano, era de los griegos a Juno romano, ¿ya? Y después los dioses, por ejemplo, Marte, el resto de los dioses. Marte, dios de la guerra, corresponde a Ares. Mercurio, mensajero de los dioses, ¿verdad? Corresponde a Hermes. Neptuno, dios del mar, corresponde a Poseidón. Diana, diosa de la casa y de los bosques de la luna, ¿verdad? Corresponde a Artemisa. Vesta es una diosa propia romana. De hecho, por ejemplo, los templos de Vesta, ¿ya? Diosa del hogar justamente, eh, era atendido, estos templos, por un grupo de doncellas jóvenes en calidad virginal, eran vírgenes, no habían tenido contacto sexual con nadie. Y estas vestales, ¿cierto? O sea, estas sacerdotisas, ¿verdad? Se llamaban vestales, en homenaje a la diosa Vesta. Bueno, Minerva, diosa de la curación y de la sabiduría, y después diosa de la guerra por influencia de su par griega, ¿verdad? Atenea. Y Venus, diosa del amor, ¿verdad? O también diosa, también llamada, ¿verdad? Eh, Afrodita, Afrodita, diosa, ¿no es cierto?, griega, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Júpiter con su arco iracundo, fulminando a sus enemigos, pero repito, estos dioses de Júpiter, pasando por Juno y todo lo que están acá, es más bien influencia griega. Los dioses, pero tradicionales, romanos propiamente tales, eran más bien los lares, que eran dioses o divinidades o espíritus, ¿verdad?, que protegían a los hogares de los romanos. Bueno, aquí nosotros tenemos primero ejercicio de aplicación, ¿verdad? Estos no se envían y es importante, ¿cierto?, señalar, ¿verdad?, que usted lo puede realizar también a modo formativo, porque cubre casi toda, o toda, mejor dicho, el PPT, ¿ya? El PPT. Por ejemplo, dice acá, describe el surgimiento de la civilización romana. Eso hay que remitirse a la diapositiva 1, ¿verdad? Donde hablamos del origen. O sea, señala dos características del gobierno romano, fundamentalmente en base, ¿verdad?, a carácter militar y aristocrático en sus orígenes. Otra pregunta, ¿qué se diferencia o en qué se evidenciaron eh, rasgos distintos entre los griegos y los romanos respecto a los extranjeros? Ahí acuérdense que lo que explicábamos, que los romanos concedían derechos ciudadanos a los extranjeros. No a todos, pero sí a un importante número de ellos. En cambio, los griegos no. Ya, explique el origen histórico de la ciudad de Roma, porque hay dos explicaciones, ¿verdad? La histórica, ¿no es cierto? Cuando los pastores latinos, ¿verdad?, empiezan a poblar las colinas de Roma, que están ahí en el centro del valle del Lacio o del Tíber. Ahora, según la leyenda, ¿cómo se fundó Roma? ¿Cómo se caracterizó la monarquía romana entre los siglos VI al VIII? Y por lo mismo, señalar tres características de la República Romana. ¿Ya? ¿En qué consistió el sistema político denominado imperio? Que fue el tercero, ¿cierto? El imperio mantuvo las formas republicanas. Todas esas autoridades que nombramos, senado, cónsules, ediles, cuestores, censores, todos esos, ¿ya? Los emperadores los mantuvieron, ya, pero ¿cuál fue la gran diferencia? Que todos estos funcionarios del imperio ya no eran elegidos como antes en los comicios, esta asamblea, ¿verdad? No, en el tiempo del imperio eran designados por el emperador. Por eso es que un grupo de personas, ¿verdad?, entre ellos un hijo adoptivo de Julio César, quisieron recuperar la república y fracasaron estruendosamente. ¿Ya? Señalan las tres actividades económicas más importantes de Roma. Yo les puedo nombrar algunas de ellas, ¿verdad?, como la agricultura, como el comercio, ¿cierto? Ciertamente ahí la venta de esclavos, ¿verdad? Es bastante deprimente, ¿no es cierto?, que una de las actividades más lucrativas del Imperio Romano, o
o incluso antes del imperio, incluso del tiempo de la República, ya el tráfico de esclavos era clave para la economía, ¿verdad?, de Roma. ¿Cómo se llevaba a cabo el comercio romano? Ahí, la diapositiva en que hablamos de los barcos, ¿no es cierto?, los trirremes, los quinquirremes, ¿ya? Fundamentalmente comercio marítimo. Tres características de los patricios, los nobles, ¿verdad?, que seguían el liderazgo de un paterfamilias, y también tres características de los plebeyos. No confundir con gente pobre, porque muchas veces no lo eran, pero eran personas, ¿verdad?, que descendían de personajes comunes, ¿verdad?, o de extranjeros, y que no tenían derechos civiles, excepto si eran apadrinados por un patricio. Ahí recibían el nombre de cliente, ahí tenían algunos derechos civiles. En el caso de los esclavos, que eran descendientes de prisioneros de guerra, ¿verdad?, etcétera, o a veces los esclavizaban por las deudas, cosa común en casi todas las civilizaciones antiguas, ¿verdad?, por deuda, ¿no es cierto? Los plebeyos podían, perdón, los esclavos podían en un momento dado comprar su propia libertad, su propia libertad. Y o eran liberados por sus dueños, algún patricio, ¿verdad?, que le reconocía su mérito. Y que quedaban en categoría de clientes, los clientes. Pero no, los libertos, reitero para que no se confundan, el liberto era un esclavo liberado, ya sea por sí mismo o porque un patricio le dio la libertad. El cliente era un plebeyo que se ponía al servicio o protegido por un patricio. ¿Ya? Bueno, llegamos a la pregunta esencial, ¿verdad? Que en este caso son tres. La verdad que, insisto, no es que yo minimice mis propias preguntas esenciales, porque sería un absurdo, ¿verdad? Pero mis preguntas esenciales, chicos, están estrictamente basadas en el PPT, ¿ya? Entonces, claro, se pueden ayudar también un poco por Google, pero porque es válido. Pero, por ejemplo, mire, yo les voy a dar un dato, y a lo mejor aquí contesto indirectamente lo que me preguntó Patricio al comienzo de la clase, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta 1, ustedes pueden encontrarla acá, ¿ya? De ahí, por ejemplo, podemos hablar de características de la arquitectura romana, ¿ya? La pregunta 2, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice que la región romana era politeísta? Es más, le voy a dar otra ayuda, mejor todavía. Por ejemplo, ya, la pregunta 1, usted trabájela a partir de la diapositiva 9. Voy a colocar aquí, ¿ah? Incluso el año pasado con el colega Estefano colocábamos ahí la diapositiva, pero esta vez lo hemos quitado un poco para ser más libre un poco la respuesta, diapositiva 9. Después, la 2, porque se dice que la religión romana era politeísta. Usted vaya acá, ahí está, ahí. Entonces, ahí en esta diapositiva tiene que deducirlo, pero ya la palabra politeísta me imagino que ya la maneja, ¿ya? Pero dar una razón un poquito más de peso. ¿Por qué era politeísta? Esto está en la diapositiva 10, ¿no es cierto? Lo pongo ahí. Si alguien le quiere sacar un pantallazo después, hágalo sin problema. Pues señale 4 dioses romanos y su significado. Entonces te vuelvo acá, ¿verdad? Y miren, ahí les pusimos 2, 4, 6, 7. Y estos dos que están aquí arriba, 9. Entonces eso también es la 10. Estamos listos. Y ni un, ¿cuánto se llama? Ni un misterio en fondo de la respuesta. Son todas sacables de ahí de estas diapositivas que ahí que les coloqué. ¿Ya? Si alguno no lo ha hecho todavía, tiene esa ayudita. Si uno ya lo hizo, ya la mandó, revísenlo. Eso usted mismo en virtud de ese tema. ¿Ya? Así que, ¿cuánto se llama? Pues yo siempre digo, pues ustedes imagínense, y más esta semana, ustedes tuvieron, ¿verdad? Una clase, que esta, y mañana se vence el plazo. Por lo tanto, siempre, ¿verdad? A mi disposición, ¿verdad? De repente, y muy entre nosotros, a lo mejor esperarlo un poquito, ¿ya? Porque ese es siempre mi reconocimiento, imagínense, estarme escuchando a las 22 con 8 minutos, ¿verdad? Y golpeado por la derrota de Chile más encima, se lo reconozco, ¿ya? Bien, hasta ahí el tema del Power, voy a tener la presentación y aprovechando unos minutitos que nos quedan, lo que acá hacemos, ¿verdad? Quisiera que compartieran un poco un video que yo